Saludos, mi amada familia Fundaje. Qué placer, qué privilegio volvernos a conectar nuevamente a través de este medio de comunicación. Gracias por estar allí, gracias por estar siempre presente, gracias por estar siempre pendiente. Nosotros estamos trabajando con mucha dedicación y con mucho amor para ustedes. Queremos que la distancia y que las circunstancias no le impidan que la palabra les llegue. Hay una palabra especial preparada para ustedes, una palabra especial que va a llegar a su corazón y va a impactar sus vidas. Así que por favor, préstenos sus oídos por los próximos 30 minutos. Vamos a Números capítulo 13, versículos 30 al 33. Dice la escritura: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Sería espectacular que usted repitiera esa palabra. Más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anab, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Últimamente les he repetido mucho que vivimos en tiempos en los cuales debemos tener definición, debemos tener claridad de objetivos. Debemos nosotros saber hacia dónde vamos. En estos días que estamos viendo, necesitamos dejar de ver lo grande que son los muros, lo grande que son los gigantes. Debemos dejar de ver lo grande que son las circunstancias y empezarle a creer a Dios por la estrategia para la caída de esos muros, por la estrategia para vencer esos gigantes. Es decir, nosotros debemos de empezar a confiar que Dios nos va a dar la victoria y nos guiará como lo ha hecho siempre ante las dificultades que se nos presentan hoy y las que se nos presentarán mañana. Como iglesia, nosotros tenemos que entender que Dios siempre, siempre nos ha llamado a avanzar, a movernos, a alcanzar, a conquistar. Nosotros no somos gente de estar estancada, no somos gente de estancamiento, somos personas en movimiento. Necesitamos movernos en avance, en alcance, en conquista. Para ello tenemos que dejar a un lado ese espíritu de acomodamiento, ese espíritu de conformismo que nos hace resignarnos a lo que estamos viviendo. Una cosa es resignación, otra cosa es resiliencia. Resiliencia es capacidad para salir adelante en medio de las circunstancias, pero resignación, no, Dios nunca nos manda a tener resignación. Resignación es la aceptación con paciencia y conformidad de la adversidad o de las circunstancias que estamos viviendo. Una persona con resignación dice: ya no podemos hacer más nada, solo nos queda esperar, resignarnos. No, jamás nos vamos a resignar. Yo decía la semana pasada, o sea, yo soy un niño y prefiero morir creyendo que vivir sin esperanza. En Dios siempre hay algo que hacer, siempre. Siempre quiero que se te meta en la cabeza: en Dios siempre hay algo que hacer. Así que no te acomodes a lo malo, no te acomodes a esa circunstancia, no te acomodes a eso. Aún hay muchas cosas por hacer y siempre las habrá. Para ello tenemos que reprender ese espíritu de apatía que ha embargado a muchos y tenemos que hacer un compromiso real y radical con Dios. Ese es el secreto. La razón por la cual le estoy hablando de este tema, por lo cual preparé este tema, es porque la iglesia ha llegado a un punto crítico y nosotros necesitamos tomar una decisión muy seria, y de ahí toma el título de este tema: ¿avanzamos y vivimos o nos quedamos aquí y morimos? Usted decide, usted decide. O avanzamos y vivimos o nos quedamos aquí y morimos. Así que como iglesia nosotros tenemos una visión, y esa visión es engrandecer el reino de Dios. Nuestra visión tiene que ver con predicar la palabra de Dios, pero para que podamos realizar la visión, para que podamos realizar los sueños,
Y para que podamos cumplir con ello, tenemos que convertir esos sueños, esa visión en acciones. Y las acciones siempre van a producirse por medio de personas comprometidas y no solamente de personas involucradas. El reino necesita personas comprometidas y no simplemente involucradas. ¿Cuál es la diferencia entre un involucrado y un comprometido? Hay una anécdota que yo le he contado varias veces y es que en un desayuno de huevos con tocino, la gallina puso un huevo, el cochino dio su vida. Esa es la diferencia entre un involucrado y un comprometido. El comprometido fue el cerdo, la gallina simplemente fue involucrada. La visión, una vez más le digo, se cumple con personas comprometidas, aquellas que son capaces de entregarlo todo por el sueño de Dios. Y es que tu fe determina todo lo que ves. Veamos un poquito la historia, analicemos la historia. El pueblo de Israel fue liberado de las manos del faraón después de aproximadamente 430 años de esclavitud. Dios utilizó un hombre como Moisés para liberarlo. Y ellos vieron grandes señales de un Dios vivo. Las mayores señales las vieron ellos. Ellos fueron testigos de todas las plagas que marcaron Egipto y eran plagas que atacaron Egipto, a ellos no, a pesar de estar en el mismo sitio. Vieron la presencia de Dios como los guiaba en el desierto, de día en una nube, de noche en una columna de fuego. Cruzaron el Mar Rojo sin tener que mojarse la planta de sus pies, cruzaron en seco. Ellos vivían en la gloria de Dios. Ellos sabían que Dios los estaba guiando hacia la tierra prometida, una tierra que Dios le había dicho que fluía leche y miel. ¿Por qué le hago todo este reencuentro? ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque es necesario que nos demos cuenta que ellos sabían exactamente hacia dónde se dirigía, sabían exactamente hacia dónde Dios lo estaba llevando. Es necesario que sepamos que ellos conocían también todas las promesas de Dios, las conocían. Ahora, con eso en mente, llegamos al punto de la historia que le leí al principio. Moisés le guió por el desierto hasta la frontera tierra que Dios le había prometido y envió a estos hombres para que fueran a reconocer el territorio. Envió a unos príncipes para que fueran a reconocer el territorio. 12 príncipes. Y aquí es donde comienza el problema. El problema comienza porque todas las personas ven cosas de manera diferente. Ellos fueron a reconocer la tierra y a confirmar lo bueno de la tierra, pero ¿cómo vinieron ellos? Ellos vieron el vaso medio vacío y ellos vieron la situación que era terrible. Creo que todos aquí estaremos de acuerdo que digo que estos hombres eran pesimistas. Estos 10 hombres representan a los pesimistas. Examinemos por un momentico esa palabra pesimista. Dice el diccionario que una persona pesimista es una persona que frecuentemente ve y juzga las cosas por el lado más desfavorable. Siempre por el lado mal. Estos son de la gente que dice piensa mal y acertarás. Sin duda alguna, estos hombres vieron las cosas del lado más desfavorable. Ellos estaban viendo las cosas desde un punto de vista pesimista. Ellos hicieron a un lado toda la grandeza que tenía esa tierra, todo lo bueno de Dios, y ellos vieron las cosas, nada más se enfocaron en las cosas malas de la tierra. Y es que tu visión determina tu acción. Así como tu fe determina lo que ves, tu visión también determina tu acción. La razón por la cual ellos vieron las situaciones de esta manera es porque ellos se fijaron más en los habitantes que en lo que Dios decía. Se fijaron más en las cosas malas de la tierra que lo que decía la palabra de Dios. Ellos fueron y vieron más la gente, las circunstancias que lo que Dios les decía. Por ejemplo, el número 13, 28 y 29 dice, mas el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anak, los gigantes. En eso se fijaron. Y lo que vieron terminó anulando lo que Dios les había hablado anteriormente. Porque antes de revisar esa tierra, en Éxodo capítulo 3, versículo 7 y 8, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, he descendido para liberarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra
sacarlos de ahí y llevarlo a una tierra buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo. O sea, ellos sabían, pero lo que vieron, anularon, tuvo la capacidad de anular lo que Dios había dicho. Dios los liberó de la esclavitud para hacer de ellos una gran nación que les sirviera como ejemplo al mundo entero, pero su pesimismo, escúchame bien esta parte, su pesimismo, el pesimismo de esa gente hizo que se condenara a toda una generación. Y cuando leemos Éxodo capítulo 14 del 28 al 35, podemos ver la historia de cómo Dios se molesta con esta generación y le dice, ninguno de ellos disfrutará, pasará a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué. Solo Caleb y Josué. Su forma de actuar, su pesimismo condenó a toda una generación. La iglesia es llamada a vivir por fe, no por lo que ve. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Esta es la parte más difícil del cristianismo. O le creemos y avanzamos o no le creemos y estancamos. Creo que en mi experiencia como cristiano, creo que ha sido siempre la parte más neurálgica del cristianismo. Creerle a Dios. Creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. Un indicio claro de fe siempre va a ser el avance. El estancamiento en una familia, en una persona, indica la falta de fe. El evangelio no es un llamado a la vida fácil, jamás. O a vivir cómodamente. No, ese no es el evangelio. El evangelio es un llamado a la lucha, a la conquista de una tierra, de los planes de Dios, del sueño de Dios. Y eso nunca, nunca, nunca le iba a ser fácil al pueblo de Dios. Su gran problema fue que pusieron más cuidado en las dificultades que en la promesa que Dios le había dado. Ellos dijeron, más los varones que subieron con él, dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. La consecuencia de todo esto fue que el pueblo anduvo en el desierto por 40 años. Fueron condenados a dar vueltas en el desierto por 40 años, dar vueltas en circunstancias, en la misma circunstancia, en los mismos problemas. Lo que tiene que ver en el desierto, un desierto de 40 años. ¿Por qué? Por no ver las cosas como Dios las ve, por su pesimismo. La enseñanza para nosotros hoy. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en este tiempo? Es que lo que le sucedió a aquel pueblo no es muy diferente a lo que nos sucede a nosotros hoy en día. Son muchas las personas que han dejado de moverse, que han dejado de hacer las cosas, que están estancados. ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol? Porque dejaron de creer las promesas de Dios, porque están más enfocados en las circunstancias, porque están más enfocados en su problema y dejaron de creer las promesas de Dios. Son personas que en vez de concentrarse en las promesas de Dios, en vez de concentrarse en su poder, se concentraron en las situaciones y éstas le quitaron la mirada de Dios. Una vez que hacemos esto, ya no hay marcha atrás. Cuando quitamos nuestra mirada de Dios, nuestra fe flaquea, comenzamos a sucumbir ante la tentación, ante la rebeldía, y por eso surgen quejas, murmuraciones, desánimo, chisme, todo eso, y el deseo gigantesco en el corazón de volver a Egipto, de volver atrás, de volver a hacer las mismas cosas que antes hacíamos. Qué triste. Son gente que se ha dejado engañar, y quiero que sepa esto, porque tienes que saber que tarde o temprano esa rebeldía va a ser castigada. Y a causa de la rebeldía y la desconfianza, todo un pueblo, nunca entró a la tierra prometida. Y a causa de tu rebeldía y tu desconfianza, esa falta de fe, estás condenando a toda tu generación. Qué triste. Este pueblo que Dios había librado de la esclavitud, ahora tendría que rondar por el desierto por un periodo de 40 años hasta que todos murieran, condenados. Ese es el infierno, condenados por toda su vida
al desierto. Esto es algo que nos debe llamar a reflexión. Debemos tener mucho cuidado de que eso mismo no nos suceda a nosotros hoy en día. Y este tema viene para eso, para advertirnos, para sacudirnos, para que eso que le pasó a Israel no nos suceda a nosotros. La desobediencia y la rebeldía causa que no veamos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Cuando tú eres rebelde, cuando tú eres desobediente, anula la bendición de Dios sobre tu vida. Este pueblo no recibió las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque solo vieron gigantes que habitaban en la tierra y se atemorizaron. Te pregunto yo en este día, ¿en qué dirección te estás moviendo? Dime, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo a los gigantes o estás viendo el poder de Dios? ¿Estás camino a la tierra prometida o estás resignado a seguir dando vueltas en el desierto? Quiero que te pongas la mano en el corazón y te preguntes en este día que no podemos permitir que nada ni nadie nos desvíe del camino que Dios trazó para nosotros. Entendamos algo en este día. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud. Recibimos el regalo más grande que se podía recibir. Recibimos la vida eterna en Cristo Jesús para ser ejemplo al mundo de su amor, para ser testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con una persona, con una familia, con una nación, para que seamos testimonio de lo que Dios puede hacer con aquellos que le aman. Así que no podemos permitirnos, darnos el lujo de que nada ni nadie nos desvíe de nuestro caminar con nuestro Señor. Que nada ni nadie interrumpa nuestro progreso. Para ello tendremos que pelear. Tendremos que atacar ciudades, derribar murallas, enfrentar gigantes. Tendremos que hacer muchas cosas, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estas cosas, a pesar de que no serán fáciles, tendremos que enfrentar esas situaciones, pero Dios va a estar con nosotros. Y eso nos garantiza la victoria. Oremos. Señor, en este día, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, sabemos que las cosas que hemos enfrentado durante todo este año no han sido fáciles. Sabemos que también nos esperan todavía desafíos muy grandes hacia adelante en los tiempos que vienen, en los años que vienen. Señor, pero hoy declaramos como Josué y como Caleb. Nosotros podremos más que ellos porque tú estás con nosotros. Señor, nosotros los venceremos, venceremos este obstáculo y venceremos los que vengan. Todas las batallas que tengamos que enfrentar, Señor, sabemos que tendremos la victoria porque tú estarás con nosotros. Señor, nosotros reprendemos de nuestra vida ese espíritu de resignación, ese espíritu de conformismo, Señor, que nos hace estar atados a las circunstancias. No, Señor, nos resistimos a eso, nos rebelamos en contra de las circunstancias. Señor, sabemos que esto no es lo que tú tienes preparado para nosotros. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en las promesas que tú nos has hecho. Señor, tenemos nuestra mirada puesta en ti. Así que todo esto que está pasando, Señor, a nuestro alrededor, en nuestras vidas, lo tomamos como un desafío y lo enfrentamos con toda la fuerza porque sabemos que contigo obtendremos la victoria. Por eso le hablamos hoy a la enfermedad, le hablamos hoy a la circunstancia, le hablamos hoy, Señor, a la economía y le decimos que se sujete a la palabra de Dios. Y por eso declaro salud en tu vida, por eso declaro, Señor, victoria, por eso declaro, Señor, finanza en el nombre de Jesús. Porque todo se sujeta a la palabra, tal cual como lo dice la Escritura. Señor, todo se alinea a tu propósito, todo se alinea a tu propósito en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia, cada persona que está viendo este video, que lo va a ver, que lo va a escuchar, lo bendigo, Señor, y declaro la cobertura tuya sobre ellos. Declaro que tu sangre nos cubre, Señor, desde la cabeza hasta los pies y no deja que los planes perversos del diablo se ejecuten en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este fin de año que ya estamos casi a la mitad, Señor, fin de año, quedan 2 semanas apenas para terminar este año, Señor, te damos gracias, porque tú has sido fiel hasta hoy con nosotros y sabemos que en el 2021, Señor, seguirás estando con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero
Antes de irnos, recordarles dos cosas. Número uno, las ofrendas y los diezmos. Eso es algo que tenemos claro los hijos de Dios y que es algo que nos ha guardado nuestras finanzas hasta el día de hoy. Hoy tenemos para dar porque siempre hemos ofrendado y diezmado. Solamente paso para recordártelo. Número dos, la semana que viene es nuestro servicio profético. Nuestro servicio profético. De los servicios más importantes del año, el de la semana que viene, el del día 20. No te lo puedes perder, tanto por acá, y si estás acá en Maracay, estás cerca de acá, no puedes dejar, y lo puedes venir a ver en vivo al local, ven, no te quedes en casa, no lo veas, simplemente no lo veas por acá. Ahora, la gente que está afuera, la gente que les es imposible estar acá, bueno, disfrútalo, vívelo por acá, por internet. Prepárate para ello. Sabes que para el profético tenemos que tener una actitud de expectativa, tenemos que hacer los planes, tenemos que hacer las metas para el 2021, lo que estamos poniendo para ponerlos por escrito, para orar por eso, y tenemos que prepararnos con una ofrenda que reviente todas las limitaciones. No seas escaso, no seas escaso. De hecho, el tema de la semana que viene es no temas, cree solamente, cree solamente. Así que prepárate con la mejor ofrenda, una ofrenda que te reviente la cabeza, una ofrenda que sea devastadora para romper con todos los planes de la tiniebla. En el nombre de Jesús. Así que nos vemos la semana que viene. Saludos, sigue allí perseverando con fuerza. Nos vemos. Chao, chao.